Empezamos nuestra clase recordando el tema visto la última vez. Estábamos mirando la descomposición de un número en sus factores primos. Habíamos dicho que habían unas palabras que nos daban indicio de qué era lo que íbamos a hacer. Estaba la palabra descomposición, estaba la palabra factores y estaba la palabra primos. Estas tres palabras me van a indicar qué es el trabajo que nosotros debemos realizar. Habíamos dicho que descomposición era separar en partes y habíamos dicho que los factores eran números que se multiplicaban y que esos números que se multiplicaban pues tenían que ser números primos. Entonces, descomponer un número en sus factores primos es mostrarlo en partes, en números que se multiplican, pero que esos números que se multiplican sean números primos. Nosotros en nuestra clase anterior habíamos ya empezado a hacer ejemplos de descomposición factorial. En la clase de hoy vamos a continuar haciendo ejemplos para que nos quede más consolidado el tema. En el ejemplo 1 me piden descomponer 15.925 en sus factores primos. Lo primero que hacemos, recordemos, es escribir el número y a la derecha de él trazar una línea vertical. Debemos de tener a la mano, recordemos, la tabla de números primos. Debemos de tener también a la mano nuestra maquinita de hacer cuentas, nuestra calculadora. Lo primero entonces que debemos hacer es preguntarnos si este número se deja dividir entre estos números primos. Empezamos con el 2. Nos preguntamos si 15.925 es divisible entre 2. Para eso recurrimos a nuestra calculadora y escribimos 15.925 dividido entre 2. Observamos que nos dio una coma. Quiere decir que no es división exacta. Entonces no se deja dividir entre 2. Por lo tanto, debemos preguntarnos entonces si el número 15.925 se deja dividir entonces entre el siguiente número primo, el 3. Y lo verificamos aquí en nuestra calculadora. Escribimos 15.925 dividido entre 3. Observamos que tampoco nos da una división exacta, es decir, no es divisible entre 3 tampoco, no da división exacta. ¿Qué hacemos entonces? Avanzamos a nuestro siguiente número primo, que es el 5, y entonces nos preguntamos si 15.925 se deja dividir entre 5. Observamos que nos da una división exacta, 3.185, sí nos da una división exacta, quiere decir que sí se deja dividir entre 5. Colocaremos entonces, como 15.925 nos dio 3.185, escribiremos esto de la siguiente manera. Recordemos, el número por el cual se dejó dividir lo pongo aquí al lado derecho de la línea vertical y el resultado que me dio esa división, 3.185, lo escribimos en el lado izquierdo debajo del número que estamos descomponiendo. Pero ojo, no puedo avanzar al número primo siguiente. Debo verificar si el número que quedó, en este caso 3.185, es divisible entre el número primo que estamos trabajando. Verificamos a ver si 3.185 es divisible entre 5. Entonces decimos 3.185 divisible entre 5. Observamos que nos da una división exacta, 637. Eso colocamos acá. Si da una división exacta, como nos dio 637, escribimos eso. Recordemos nuevamente, el número por el cual se dejó dividir lo escribo al lado derecho de la línea vertical y el resultado que nos dio lo escribimos al lado izquierdo de la línea vertical. Pero no podemos seguir avanzando, es decir, no podemos inmediatamente decir que, bueno, me voy al 7, no. Debo verificar si el número que quedó, 637, todavía es divisible entre 5. 637 dividido entre 5. Observamos que no nos dio una división exacta. Ahora sí podemos pasar al número primo siguiente, que es el 7. Ahora sí, a división entre 7 y vemos que sí nos da una división exacta. 637, verifiquémoslo acá, 637 dividido entre 7 dice que nos da 91. 637 dividido entre 7 nos da 91. Como se dejó dividir entre 7, ese número es el que ponemos aquí al lado derecho de la línea vertical y el resultado que nos da lo escribimos al lado izquierdo. Debajo del número que estamos trabajando, 91. Debemos seguir verificando si el número que quedó es divisible entre el mismo número primo último, es decir, entre 7. Decimos 91 dividido entre 7, nos dio 13, nos da una división exacta. Como si es divisible, escribámosla acá.
Ahí está. Nuevamente, escribimos el número por el cual se dejó dividir, lo escribimos al lado derecho de la línea vertical y el resultado que nos dio lo escribimos al lado izquierdo. Observe que nos quedó. Quedó 13 a la izquierda de la línea vertical. 13 es un número primo. Quiere decir que solamente se deja dividir por el mismo y el resultado será 1. Entonces escribimos esto. Y como ya aquí al lado derecho quedó el 1, quiere decir que ya terminamos. ¿Cuál es el resultado de la descomposición factorial? ¿Cuál es la descomposición factorial? Va a ser la multiplicación de todos estos números que quedan a este lado. Todos estos que estoy aquí resaltando. La multiplicación de esos números de 5 por 5 por 7 por 7 por 13 me tiene que dar este número 15.925. Eso es lo que se llama descomposición factorial. Todos estos números primos que quedaron a la derecha multiplicados entre sí tienen que dar 15.925. Por lo tanto, escribiremos que, observemos, 15.925 es igual a 5 por 5 por 7 por 7 por 3. Escribiremos la descomposición de los factores primos, pero en forma de potencia. Y observemos que como el 5 se multiplica 2 veces, voy a colocar 5 a la 2. Como el 7 también se multiplica 2 veces, voy a colocar 7 a la 2. Y finalmente colocamos 13, que nada más está una sola vez. Entonces, esto que aparece aquí abajo, lo que voy aquí a resaltar en verde, eso es lo que se llama descomposición de un número en sus factores primos. Bueno, hasta acá nuestro primer ejemplo. Vamos a nuestro segundo ejemplo. Este segundo ejemplo fue un ejercicio que dejamos propuesto en la última clase. Vamos a resolver. Descomponer 1008 en sus factores primos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Escribir el número y a su derecha trazar una línea vertical. ¿Qué es lo segundo que hacemos? Nos preguntamos si este número 1008 es divisible, se deja dividir por los números primos, pero empezamos en orden siempre. Entonces nos preguntamos si 1008 se deja dividir entre 2. Tenemos nuestra maquinita de hacer cuentas, escribimos 1008 dividido entre 2. Observamos que nos dio una división exacta porque no da con coma. Entonces sí se deja dividir entre 2 y da 504. Vamos a escribir eso por acá. Como 1008 dividido entre 2 es igual a 504, entonces observe que al lado derecho escribo el 2, que es el número por el cual se dejó dividir, y al lado izquierdo escribo 504, que es el resultado de la división. No podemos pasar al número primo siguiente todavía. Debemos verificar si este resultado es divisible entre este mismo número primo, entre 2. Entonces lo verificamos. 504 dividido entre 2. Observamos que nos da división exacta, 252. Como 504 dividido entre 2 es igual a 252, el número por el cual se dejó dividir lo escribimos a la derecha y el resultado lo escribimos a la izquierda. Y nuevamente verificamos si el número que quedó se deja dividir entre el mismo número primo. Verifiquémoslo acá. 252 dividido entre 2. Observamos que sí nos da división exacta y es 126. Como la división es 126, hacemos el mismo proceso. Escribimos el número por el cual se dejó dividir aquí a la derecha de la línea vertical y el resultado de la división la escribimos a la izquierda. Verificamos si el número que quedó es divisible entre el mismo número primo. Recuerden que no podemos pasar al número primo siguiente hasta que verifiquemos que ya no se deje dividir más. Decimos, ¿será que 126 se deja dividir entre 2? Y observamos que efectivamente da 63. Como 126 dividido entre 2 es igual a 63, escribimos ese número por el cual se dejó dividir el 2 al lado derecho y el resultado lo escribimos a la izquierda. Verificamos si el número que quedó es divisible nuevamente entre el mismo número primo. ¿Será que 63 se deja dividir entre 2? Y observamos que ya no se deja dividir entre 2. Como ya no se deja dividir entre 2, ahora sí pasamos al siguiente número primo y vemos que el siguiente número primo pues es el 3. Entonces nos preguntamos si 63 se deja dividir entre 3 y observamos que efectivamente da una división exacta, da 21. Como 63 dividido entre 3 da 21, escribimos lo siguiente. Al frente del 63, mira, al frente del 63 escribo el número por el cual se deja dividir por 3 y el resultado de la división lo escribimos a la izquierda. Verificamos si el número que
quedó es divisible entre el mismo número primo que estamos trabajando, entre 3. Verificamos si 21 es divisible entre 3. Pues esta verificación en realidad no habría que hacerla porque el 21 está en la tabla del 3, ¿no es cierto? Pero hagamos, efectivamente 7. Les decía que el 21 está en la tabla del 3. 3 por 7, 21. 21 dividido entre 3 nos dio 7, pues entonces hacemos lo mismo. Al frente del 21 escribo el número por el cual se deja dividir y el resultado de la división lo escribo debajo. Quedó el 7 a la izquierda de la línea vertical y el 7, mira el 7 que me quedó solamente, como el número primo solamente se deja dividir por el mismo, lo coloco aquí al frente y el resultado será 1. Recordemos que el ejercicio termina cuando aquí al lado izquierdo quede el 1. Entonces vamos a escribir en forma de potencia. Mire que aquí quedó 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? 4 veces. Por eso escribimos 2 a la 4. Multiplicado por el 3 quedó ¿cuántas veces? 1 y quedó 2 veces. Por eso escribimos 3 a la 2 y finalmente por 7. Quiere decir que 1008 es igual a 2 a la 4 por 3 a la 2 por 7. Y esto que me dio acá, que vamos a dejar en verde, es lo que llamamos descomposición de un número en sus factores. Finalmente, entonces dejamos esta actividad para que practiquemos. Descomponer los siguientes números en sus factores primos. Allí hay 6 números para que los descompongan aplicando lo que hemos visto en esta clase y en las clases anteriores. Gracias.